Hola, ¿cómo estáis? Para salir de la pandemia necesitamos una cosa súper importante: test masivos y fiables. Y como veo que no demasiada gente entiende qué tipo de test, cuánto tiempo llevan, qué es lo que miden, pues voy a haceros un pequeño vídeo para explicaroslo de la forma que mejor se me ocurra. Como os decía, la única posibilidad que tenemos de vencer a la pandemia es realizando test masivos. Es lo que están haciendo todos los países que están teniendo un cierto éxito contra la pandemia y porque además es normal, es la única manera que tenemos de definir cuánta gente está contagiada, cuánta gente queda por contagiar, cuánta gente ha pasado por el virus, cuánta gente no ha pasado por el virus, quiénes son las personas más vulnerables y cómo podemos protegerlos y cuántos recursos vamos a necesitar en nuestro sistema de salud ante una potencial segunda oleada o tercera o la que vengan. Así que imprescindible, como os digo, realizar test masivos. ¿Y qué es lo que buscamos en estos test? Pues en estos test lo que buscamos es detectar al bendito coronavirus. Y tenemos diferentes maneras de detectar. Podemos detectar el ARN, que es esta partecita que está acá, con un test que se llama PCR, Polymerase Chain Reaction, la reacción en cadena de la polimerasa, que lo que hace es coger el ARN, que digamos es una cadena, si la estiramos así, con material genético, creamos por nuestra parte una cadena similar que pudiera empatar y entonces tomamos una muestra vocal o nasofaringea de cualquier persona, la metemos en la maquinita que tiene nuestra muestra aquí definida que puede encajar perfectamente. Si detecta el virus, encaja y se engancha perfectamente con él y entonces pues detectaría la presencia del virus. O si no, pues lo que podemos hacer es intentar detectar antígenos, ¿no? En este caso, detectar las famosas proteínas que forman la corona, están en la membrana celular del bicho, pues tratar de detectarlas específicamente a esas. Y en este caso, pues creamos una serie de compuestos que van a analizar estas proteínas, que son proteínas en sí, y si las detectan, pues van a detectarlas y decir, bueno, aquí está la presencia de esta proteína y por lo tanto debe estar el virus. Y luego tenemos la detección de anticuerpos. ¿Qué es esto? Ya una vez que el cuerpo ha empezado a pelear con el virus, va a crear estas famosas Y aquí, que lo que hacen es encajarse en el virus, detectarlo y ya poder pelear con él. Y esta pues tiene dos fases, son las llamadas inmunoglobulinas, que son ya estos anticuerpos que también podemos detectarlos. Cuando detectamos estos anticuerpos, lo que estamos definiendo es que ya esa persona a la que le hemos tomado la muestra, pues ha podido pelear o está peleando, su sistema inmunológico está peleando exitosamente contra el famoso coronavirus. ¿Cómo se toma el PCR? Pues como se decía, normalmente con unos bastoncillos que se toman de las mucosas porque son, pues digamos, la primera vía de entrada que tiene el virus y si lo detectamos ahí, pues vamos a tener posibilidades de encontrarlo, ¿no? En las mucosas que forman parte de nuestra garganta o de nuestra fosa nasal. El problema con el test PCR que es un poquito lento, pero es súper fiable. Cuando encuentra un match, como os decía, si encaja nuestra muestra con la muestra de ARN del virus o de la muestra que hemos tomado de esa persona, pues prácticamente podemos asegurar 100% que esa persona es positiva, tiene el virus en sí, ¿no? Hay muy pocas posibilidades de un falso positivo. Sin embargo, los falsos negativos sí existen. Puede determinar puede que en la muestra no haya encajado y sin embargo esa persona tener el virus. Entonces, por eso se suele hacer un par de veces si sale negativo para ya garantizar que efectivamente esa persona no tiene el virus. Otros test que podemos hacer, el de antígenos que os hablaba, se realizaría también en la boca, en las mucosidades de la boca o de la nariz. Tomaríamos muestras ahí para detectar, en este caso, como os decía, en el virus, los famosos picos. Esto, lo bueno es que esto sí se detectaría o se puede tener resultados en 10-15 minutos, no es algo tan digamos, tan lento como el otro y podría detectar. Lo que pasa es que no es tan efectivo, es entre un 65 y un 80% el que puedas encontrar un positivo o un negativo. Y luego tenemos ya, como os decía, los test de anticuerpos. Los test de anticuerpos lo que detectan es ya que la persona esté creando ya sus defensas en contra del virus y son las inmunoglobulinas IG. Y hay dos tipos, una IgM, que es la que primero se va creando cuando va batallando contra el virus, que es más adaptativa, va buscando, a ver, no se encaja todavía perfectamente con el virus, y luego ya la definitiva, que es la IgG,
que esta ya es cuando es un anticuerpo que encaja perfectamente en el virus y posiblemente te da inmunidad por muchísimo más tiempo. Digamos, ya tiene una cierta memoria. Para detectar los antígenos o el propio virus en sí, sería esta línea azul y pues digamos el día cero que hay un primer contacto con el virus, la persona tiene el virus y entra en una fase asintomática, fase sin síntomas, en las que el cuerpo no detecta el virus. El virus pasa desapercibido 5, 6, 7 días, algunas personas indican que más, y una vez que el cuerpo lo detecta, que sería aquí, el cuerpo empieza a generar los anticuerpos IgM, estos primeros anticuerpos que están tratando de pelear contra el virus. Y por eso la detección del cuerpo es que empezamos a sentir los primeros síntomas, una fiebre para intentar que se activen las células de nuestro sistema inmunológico, la tos, etcétera, etcétera, pues ya empezamos a entrar en la fase de ascenso. Estamos peleando, estamos generando estos anticuerpos, pero el virus sigue replicándose porque le hemos pillado ya un poquito tarde porque ha ido creciendo en esta fase asintomática en la que pasó desapercibido. Entonces, si nosotros detectamos el virus en la fase más temprana, vamos a poder tratar de activar este sistema inmunológico que estaba dormido para ver si logramos que nuestra propia inmunidad, nuestras propias defensas traten de pelear contra el virus. Estamos entonces, como os decía, en la fase de ascenso hasta que llega a un pico de contagio en el que ya el virus ha hecho bastantes réplicas de sí mismo y también en ese momento, acto seguido, los anticuerpos IgM alcanzan también su pico, han pasado ya un par de semanas desde el contacto inicial y ya el cuerpo en teoría comienza a fabricar ya unos anticuerpos más específicos, mejor diseñados para pelear bien contra el virus y por eso es que empezaríamos ya el descenso a ir eliminando a medida que va creciendo la cantidad de anticuerpos tipo G, las inmunoglobulinas G va creciendo, pues vamos haciendo bajar la infección hasta que, bueno, pues va subiendo y llega un momento, estamos aquí en la fase de descenso y llegamos un momento en que llegamos ya a la fase de convalecencia o de recuperación normal en la que nuestro propio cuerpo se va adaptando hasta que ya el virus y los antígenos desaparecen. Ya haciendo el test PCR no vamos a encontrar en ningún momento la situación de positivo, con lo cual pues podemos determinar que esa persona ha superado el virus y bueno, pues lo que no sabemos es cuánto tiempo van a durar los IgG. Por el tiempo que duren los IgG, si nos volvemos a encontrar con el virus, pues vamos a poder pelear adecuadamente contra una nueva invasión. Como os decía, una explicación que tendríamos entonces es si, bueno, si estamos en esta primera fase y alguien se hace un test en esa primera fase y todo le sale negativo, pues normalmente si una persona le ha salido negativo probablemente no ha tenido contacto con el virus, aunque puede haber sido un falso negativo, ¿no? Y puede estar asintomático. Si ya tenemos síntomas, o sea, positivo en síntomas, y nos salen negativos los otros tres, si tenemos unos síntomas que nos hacen sospechar, pues esa famosa tos, esa famosa dificultad respiratoria, algunas personas pues tienen diarrea, la pérdida del sentido del olfato, del sentido del gusto, pero los test nos salen negativo, el PCR, el IgM y el IgG nos salen negativo, estaríamos pensando o tendríamos que sospechar de que nos encontramos en un falso negativo y convendría hacer una segunda fase o podemos sospechar que esos síntomas son de otra enfermedad que también a veces coinciden, pero estando como estamos en mitad de una pandemia deberíamos procurar un segundo test a esta persona. Si nos sale negativo en síntomas pero positivo en la PCR, tenemos 100% de seguridad que la persona tiene el virus pero está en la fase asintomática. Buenas noticias, resultaría que lo hemos podido coger un poquito a tiempo y podemos hacer el tratamiento médico para empezar a tratar de estimular el sistema inmunológico propio o con medicamentos, etcétera, tratar de, lo habríamos pillado en ese periodo ventana, en esa fase
asintomática inicial. El problema, como ya veremos en la siguiente exposición, en la siguiente slide, es que estas personas pues siguen teniendo capacidad de contagio en esta fase asintomática. De hecho, son los que más suelen contagiar porque como se sienten bien, pues no son conscientes de que tienen el virus. Si nos ha salido positivo en síntomas, es decir, que tenemos síntomas y también positivo en el PCR, pues obviamente ya estamos aquí en esta fase de que hemos pasado el asintomático, aunque si tenemos negativo el IgM y el IgG, todavía no hemos comenzado a tener, hemos tenido ya los primeros síntomas, que quiere decir que el cuerpo empieza, el sistema inmunológico empieza a actuar, pero todavía no ha comenzado a generar anticuerpos, ¿no? Es la fase inicial, pero ya sintomática. Podemos seguir sin ningún síntoma y ya dar positivo tanto en el PCR como en el IgM. En este caso estaríamos a partir de aquí sin síntomas, pero positivo en los dos. Empezamos ya a detectar. Desgraciadamente suele pasar cuando ya estamos entrando en la fase de ascenso de la enfermedad. Si tenemos ya positivo, tenemos síntomas, tenemos positivo en el PCR, nos sale positivo el IgM y positivo el IgG, pues no son tan malas noticias porque indicaría que ya el hecho de que tengamos IgG estamos iniciando la fase de descenso. El cuerpo ya ha generado las suficientes IgMs como para conocer al virus y sentirse capaz de generar nuevas células del sistema inmunológico, nuevos anticuerpos, que son estas en formita de I, que pueden encajar ya sea en la proteína o en el propio virus para impedir su progreso y que comience a retroceder como enfermedad, ¿no? Ojalá pues esto lo hubiéramos pillado a tiempo. Lo importante de hacer los test es que podemos hacer que si los pillamos aquí, esta curva nunca suba a esa fase de pico y podamos pues recuperarse. Por eso es que mucha gente que se le detecta a tiempo pues realmente no pasa a mayores grados de enfermedad. Ya las siguientes fases que podemos estar, si nos sale negativo, no tenemos síntomas y nos sale el PCR negativo, pero tenemos el IgM y el IgG, estamos claramente en un escenario de falso negativo, porque si tenemos los IgM, los anticuerpos, quiere decir que el virus ha estado ahí, sobre todo si tenemos los IgM, que como veis no desaparecen antes que el virus. Los IgM, o sea, no desaparecen después del virus. Si tenemos IgM es que todavía hay virus. Los IgM van a desaparecer y el virus todavía va a quedar hasta que los IgG logren deshacerse de los últimos rastros, ¿no? Pero bueno, lo bueno es que estaríamos ya en esta fase de convalecencia o de recuperación hasta que ya desaparezca la presencia del virus y pues esperemos que los anticuerpos IgG, las inmunoglobulinas G, puedan mantenerse el tiempo suficiente para que si vuelve a regresar, si nos volvemos a topar con el virus, pues ya estamos preparados como para ponerle, nuestro propio sistema inmunológico le ponga freno a una nueva invasión. Aquí lo vamos a ver también un poquito mejor. Si eres una persona sin síntomas, que suele ser el 30% de la población que entra con contacto con el virus sin desarrollar síntomas y enseguida alcanza inmunidad, pues va a permanecer siendo contagiador, pues en este caso, pues de acuerdo a esto que se calculaba en marzo, estos cálculos que se hicieron más que nada con datos chinos, pues unos 14-15 días, y por eso es que inicialmente se decían que las cuarentenas eran de un par de semanas, ¿no? Van a estar ya iba a ser inmune él, pero podía ser contagiador. A partir de aquí, pues ya era inmune y ya no contagiaba a nadie. Obviamente estas personas tienen 0% de mortalidad. Todas, a pesar de que es ese 30% de la población que se pone en contacto con el virus y efectivamente coge el virus, pero de una forma tan leve que no tiene ningún tipo de mortalidad. Lo mismo pasa con los que lo cogen de una forma moderada, que suele ser el 55%, entre los dos suman 85% de la población. Puede, más o menos se calcula que puede estar contagiándose del virus, pero con una sintomatología moderada o muy leve, pues estas personas obviamente tienen síntomas, los otros no tenían nunca síntomas, y bueno, hasta que se inmunizan, pues tardan un poquito más de tiempo, ya pueden ser 21 días, unas 3 semanas, y siguen siendo personas que obviamente tienen 0% de mortalidad.
Sin embargo, las que ya comienzan a tener, digamos, síntomas severos, en este caso un 10% de las personas que entran en contacto con el virus, estos son el 100% de personas que se contagian, que no es el 100% de la población total, ¿no? Pero del 100% de los que se contagian, 30% de ellos van a pasarlo muy leve, sin ningún tipo de síntomas, ni siquiera leve. El 55% van a pasarlo con síntomas leves, tos, quizá un poquito de dificultad de respiración, etcétera, etcétera. A lo mejor un poquito de diarrea, algo de fiebre, pero nada más, pues como una gripe normal. 10% van a sufrir síntomas severos y estos van a permanecer hasta que se curen. Van a ser potenciales contagiadores y van a requerir de hospitalización, pero van a recuperarse. Estos en sí, el ratio de decesos suele ser del 15%, que sé que de este 10%, el 15% de ellos, de estos 10, 1.5 pues van a desgraciadamente perder la vida. Y ya cuando los síntomas son críticos, que van a comenzar, todos comienzan con una fase asintomática de aproximadamente 5 días, un desarrollo, estos sí han visto que el desarrollo de los síntomas severos hasta que necesitan ventilador son muy cortos, pasa muy poquito tiempo, por eso esto es crítico detectarlo mucho antes, porque el tiempo entre el primer síntoma grave y la necesidad de intubación es muy corto, enseguida pasan a fase crítica y estos por supuesto pues hasta que no se curan pues tienen todo ese periodo de ser potenciales contagiadores. Desgraciadamente los que es de este 5%, 2.5, la mitad de ellos van a fallecer de acuerdo a las estadísticas que tenemos, ¿no? Y pasan contagiando todo el tiempo que que permanecen enfermos. Así que bueno, espero que os haya quedado un poquito más claro, quizá me he enrollado un poquito más de la cuenta, pero básicamente, en resumen, tenemos, digamos, tres tipos de test o dos tipos de test, los que tratan de detectar el virus y los que tratan de detectar anticuerpos. Los que tratan de detectar el virus, recordad que se pueden tomar muestras de la boca y de las fosas nasales y van a tratar uno, el más exacto, el más digamos efectivo, el PCR, pero que es más lento, que requiere de unas horas para obtener resultados. Otro de los que detectan al virus, que detectarían las proteínas que están en la corona del virus, pues pueden tener entre 10-15 minutos, se podrían llegar a detectar y también el problema es que no son tan efectivos como la PCR y pueden dar falsos negativos, o sea, podemos tomar la muestra, salirnos negativo y hay hasta un 35% de posibilidades de que esa persona en realidad sí sea positiva. Obviamente si sale positivo, esa persona tiene el virus. Y por último, los tercer tipos de test es los que ya miden nuestros anticuerpos. Estos, las muestras se toman de nuestra propia sangre y lo que determinan es si hemos estado en presencia con el virus, si tenemos los IgM, las inmunoglobulinas tipo M, quiere decir que todavía estamos peleando con el virus, que todavía hay presencia del virus dentro de nosotros. Si ya tenemos las IgG y todavía aparecen las IgM, seguimos en la pelea, pero estamos ya mucho mejor preparados y los diagnósticos en estos casos son ya muy positivos de que esa persona va a vencer al virus. Y por último, la que ya no tiene ni IgM ni PCR y muestra IgG, que esa persona es totalmente inmune o en un altísimo porcentaje inmune al virus. Ha pasado la enfermedad y ha generado sus propios anticuerpos. Espero que os haya servido para aclarar la situación de los test y ojalá comencemos cuanto antes a hacer test masivos a la población o a grupos de población que puedan ser representativos, lo suficientemente representativos como para poder tratar de volver a una cierta normalidad con nuestras vidas. Chao.